Ok, buenos días. Recomenzamos nuestro curso de álgebra lineal. En la clase de hoy vamos a hablar de matriz inversa. Eh, vamos a... quiero retomar un minuto la demostración del último teorema que vimos en la clase pasada, que era este teorema 33, que nos relacionaba la invertibilidad de una matriz con la existencia de solución única para cualquier lado derecho, ¿cierto? Siempre y cuando la matriz fuera cuadrada, por supuesto. Y quiero recordarles que cuando probamos este teorema, parte de la demostración, cuando queríamos mostrar la existencia inversa a partir de la existencia de soluciones para cualquier lado derecho, pasaba por definir este sistema de ecuaciones que está acá, que era decir, mira, quiero encontrar el vector x tal que cuando yo hago a por xy, eso me produce el iésimo vector canónico. Y después era darse cuenta que cuando yo ponía estos vectores x, y uno al lado del otro, esa matriz X que construía con esas columnas no era otra cosa que la inversa de A. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque ahora que vamos a hablar de matrices inversas, la forma de hacerlo va a ser la siguiente. Va a ser a través de resolver un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica, si bien la teoría nos dice ya, nosotros ya probamos o decimos existe una solución, para cualquier lado derecho. En la práctica, nosotros, ¿cómo hemos estado resolviendo los sistemas de ecuaciones? Lo que hacemos es tomar una matriz, escribir la matriz aumentada y empezar a pivotear. Y lo que va a ocurrir es que si la matriz A es invertible, cuando yo termine de pivotear, ¿cierto? Antes de empezar el proceso de sustitución inversa, voy a construir una matriz que va a ser triangular superior, cuya diagonal va a ser toda distinta de cero. ¿Ok? Y ahí nosotros empezamos con el proceso de sustitución inversa y resolvimos el sistema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tenemos una alternativa, que es la siguiente. En lugar de empezar a hacer sustitución inversa, nosotros podríamos empezar a pivotear hacia arriba, pero ahora desde la derecha. ¿Por qué? Porque si ahora yo tomo este pivote, fíjense, recuerden que acá antes de ese pivote solo hay ceros. Si yo empiezo a tomar esta fila, multiplicarla por cosa y sumársela a las filas anteriores, como hacia acá hay solo ceros, esos ceros no tienen ningún efecto en todo lo que ocurre antes. Y por lo tanto, al pivotear hacia arriba desde la derecha, lo que voy a hacer con este elemento es borrar todo lo que está acá y convertirlo en ceros. Y, naturalmente, afectar estos que están acá. ¿Sí? O sea, cuando yo pivoteo, después del pivoteo, cuando yo llego a este punto que está acá abajo, estos B tilde no son exactamente los mismos B tilde que antes. Es decir, es el resultado de multiplicar lo que hay acá por las matrices elementales que vamos haciendo para pivotear. Entonces, pivoteamos desde la derecha, chut, 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 y lo que ocurre es que cuando llegamos a este punto, ya no tenemos una matriz triangular superior, sino que tenemos derechamente una matriz diagonal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta matriz diagonal se traduce, como veíamos en el ejercicio, a decir, por ejemplo, A11 tilde, X1 igual B1 tilde, y ustedes dicen, bueno, eso yo lo sé resolver perfectamente, porque como yo sé que estos elementos de la diagonal son distintos de cero, bueno, la solución, como pongo acá más abajo, es simplemente B tilde I partido por A tilde. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo quisiera despejar XY, es lo mismo que aquí obtener un 1. Si yo tengo una matriz diagonal solo con unos en la diagonal, lo que tengo al lado derecho es el valor de la incógnita. Y nosotros sabemos que si yo quiero multiplicar toda una fila por este valor o por 1 dividido por ese valor, cosa que acá me queda un 1, y quiero multiplicar esta fila por 1 dividido por este valor para que acá me quede otro 1 y así sucesivamente, lo que tengo que hacer es multiplicar esta matriz que tengo acá por una matriz diagonal, cuya diagonal, los elementos están dados por los inversos multiplicativos de estos elementos. Ahora les recuerdo que cuando yo multiplico por una matriz diagonal por la izquierda, lo que estoy haciendo
es simplemente multiplicar cada fila por el elemento de la diagonal que corresponde. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo multiplico por una diagonal que tiene en la primera componente a tilde 1, 1 a la menos 1, eso me va a afectar solamente la primera fila, me va a producir acá un 1 y acá un b tilde 1 dividido por a1, 1, que es exactamente el valor de la incógnita. O sea, si después de pivotear hasta este punto yo multiplico por una matriz diagonal como la que describí, dejo acá consignado exactamente la solución del sistema. Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque si yo acá, cuando empecé mi sistema, el B original era uno de los vectores E sub I, lo que le estoy diciendo que después de pivotear hacia abajo, pivotear hacia arriba y multiplicar por una matriz diagonal, lo que tengo acá es exactamente la iésima columna de la inversa de A. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes se fijan, eso es lo que estoy diciendo acá, acá aparece, si ustedes se fijan, pasa algo interesante. Todo el proceso de pivoteo, les recuerdo, depende solamente de la matriz de coeficientes. El lado derecho, uno podría pensar que simplemente está ahí recibiendo la acción de las matrices por las que voy multiplicando, que es una forma, digamos, docta de decir que cada vez que yo multiplique, tengo que anotar el resultado acá, ¿sí? O sea, en este lado derecho, todo lo que yo hago es ir registrando el valor que me da el resultado de la multiplicación continua que estoy haciendo, ¿cierto? Esa continuación de ir multiplicando cada vez por una matriz elemental distinta. Por lo tanto, si yo en vez de acá colocar simplemente, por ejemplo, el primer vector canónico para obtener la primera columna de la inversa, pusiera toda la matriz de identidad, lo que pasaría es que al lado derecho de esta matriz, llamémosla súper extendida, me va a quedar exactamente la matriz inversa de mi matriz original. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo lo que he dicho hasta aquí? Si usted quiere encontrar la inversa de una matriz, por ejemplo, de esta matriz que está acá, lo que hay que hacer es aumentarla, o, entre comillas, super aumentarla, poniendo al lado una matriz de identidad, y pivotearla tal cual lo hacíamos antes para obtener una matriz triangular superior, luego pivotearla hacia la izquierda, de izquierda a derecha para obtener una matriz diagonal, y por último multiplicar por una diagonal donde cada elemento es el elemento correspondiente a la menos 1, de modo que acá finalmente tengo una identidad y acá tengo lo que corresponde a la matriz inversa de A. ¿Ok? Para darse cuenta que eso funciona así, uno puede hacer un pequeño calculito. Fíjense que si acá tengo A y acá tengo la matriz de identidad, el proceso de pivoteo nosotros dijimos que era ir multiplicando por matrices elementales. Entonces lo que yo voy a hacer es que al lado izquierdo siempre me va a quedar un, voy a escribirlo así, como digamos ciertas matrices elementales, todo eso multiplicando A, y al lado derecho me quedan simplemente esas matrices elementales. No sé si están de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si con estas matrices elementales yo pivoteé hasta aquí obtener la identidad, bueno, ¿eso qué me dice sobre las matrices elementales que me quedaron ahí registradas? ¿Quién me lo dice? Si esto es la identidad, entonces ¿cuánto vale ese producto de cosas que me quedó registrado al lado? Lo mismo. No, no sé qué sería lo mismo, Sofía. O sea, vale eso, porque cualquier cosa por la identidad da cualquier cosa. Exacto, exacto. Y es por ello que justamente cuando yo voy multiplicando por matrices elementales, acá me quedan las matrices elementales. Pero lo que yo digo es que todas esas matrices elementales multiplicadas entre sí, eh, cuando yo lo multiplico, o sea, todo esto yo le llamo C, fíjense que C por A es la identidad. Por lo tanto, como dice Francisco en el chat, C no es otra cosa en realidad que la inversa de A. Así que aquí por fin llegamos a cuál es el algoritmo para encontrar la inversa de A. ¿Sí? Ahora, atención, ojo, pestaña y ceja, porque le acabo de hacer trampa. Porque todo esto que acabamos de decir funciona si la matriz A es invertible.
O sea, si yo supiera que una matriz es invertible, siguiendo este proceso voy a encontrar su inversa. ¿Qué ocurriría si la matriz no es invertible? Bueno, si la matriz no es invertible, en esta primera etapa del pivoteo nos va a quedar un elemento en la diagonal igual a 0. Y eso inmediatamente nos dice que la matriz no es invertible y por lo tanto nos detenemos ahí y decimos, bueno, no podemos encontrar la inversa porque la matriz no es invertible. ¿Ok? Entonces hagamos un ejemplo. Ojalá que alcance el espacio acá. Está medio ajustado, pero tal vez alcanza. Entonces, miren. Vamos a partir entonces con una matriz 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Y como les digo, todo lo que hacemos es poner al lado, en principio, resolveríamos ese sistema y encontraríamos la primera columna. Después podríamos resolver el sistema que sigue. A ver, perdón, déjenme poner la goma más chica. Podríamos resolver ese sistema y encontrar la segunda columna. Y después podríamos resolver este sistema y encontrar la tercera columna a la inversa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que, como les decía, el proceso de pivoteo no se preocupa de quién tengo acá. A este que tengo acá simplemente el pivoteo le va pegando. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en colocar inmediatamente las tres columnas 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque no tengo inconveniente de poner el tiro de las tres columnas porque el proceso de pivoteo simplemente depende de la matriz de coeficientes. ¿Sí? Y acá vamos a ir registrando entonces de forma inmediata el valor de la matriz inversa completa. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo un 0 en la tercera fila, en la primera posición. Por lo tanto, lo único que voy a hacer en el primer paso es eliminar el 2 que aparece acá, ¿cierto? Y para ello tengo que multiplicar por 2 esta fila y restársela a la segunda. Entonces, la primera va a quedar igual. Va a quedar 1, 1, 1, y por lo tanto acá quedamos iguales también. La segunda va a quedar, esta va a cambiar porque dijimos que íbamos a multiplicarla de arriba por 2 e íbamos a restar, así que aquí nos va a aparecer un 0, acá nos va a aparecer un menos 1, y acá nos va a aparecer un 1. Acá nos va a aparecer un menos 2, acá nos va a aparecer un 1, y acá va a aparecer un 0. Fíjense que al lado derecho, acá, como solamente tengo un 1 en esa posición, el resto de los coeficientes no cambia en la segunda fila. Y ahora, esta queda igual. 0, 2, 1, 0, 0, 1. Y ahora, el siguiente paso en el pivoteo va a ser tomar la segunda fila, multiplicarla por 2 y sumársela a la tercera. Entonces esto nos va a quedar igual. La segunda fila dijimos que iba a quedar igual. Y dijimos que ahora íbamos a multiplicar por 2 y sumarla a la tercera, así que aquí nos produce un 0, acá nos produce un 3, y acá nos produce un menos 4, acá nos produce un 2 y acá nos produce un 1. Primera observación importante, los elementos de la diagonal son distintos de 0, por lo tanto, la matriz es invertible, así que podemos seguir con nuestro algoritmo. Como les decía, ahora podemos pivotear con este elemento, porque si yo pivoteo con este elemento, como acá y acá hay ceros, solamente voy a estar actuando sobre esta columna y no voy a alterar el resto. Entonces, ahora voy a pivotear y van a cambiar las primeras dos filas. Ahora es la tercera la que queda igual, 0, 0, 3. Acá nos queda menos 4, 2, 1. Ahora, fíjense que acá tengo, en ambos casos, tengo un 1, así que tengo que multiplicar por menos un tercio y sumar. Esto me va a quedar igual. Ese me va a quedar un 0. Y acá es donde la cosa se pone un poco más difícil, porque nos queda, fíjense, nos va a quedar un menos 2 original. Entonces nos va a quedar aquí menos 2 y más menos un tercio por menos 4. ¿Cierto? Porque tengo el menos 4, dijimos que le voy a multiplicar por menos un tercio. Ya. Como hay poco espacio, voy a hacer esos cálculos acá al lado, miren.
Entonces dijimos aquí voy a ir haciendo esos cálculos, digamos, auxiliares, así que tengo un menos 2 más menos un tercio por menos 4, eso nos da menos 2, menos por menos nos da más 4 tercios, menos 2 son menos 6 tercios, así que esto es menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Después, el otro cálculo que necesito hacer es que tengo un 1, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un 1, y a ese 1 le tengo que agregar menos un tercio multiplicado por 2. Así que nos queda 1 más menos un tercio multiplicado por 2, y eso es un tercio. Porque tengo 3 tercios menos 2 tercios, un tercio. Y por último, fíjense que acá tengo un 0, y a ese 0 le tengo que agregar este 1 multiplicado por menos un tercio, así que simplemente nos queda menos un tercio. ¿Qué pasa ahora con la fila 1? Con la fila 1, lo mismo, también vamos a tomar nuestra fila 3, la vamos a multiplicar por menos un tercio y la vamos a agregar. Así que acá va a quedar, estos no se cambian, porque acá tengo 0 y 0, acá voy a dejar 0, y tengo que ver el efecto al lado derecho. Al lado derecho tengo un 1 al que le voy a agregar menos un tercio multiplicado por menos 4. Eso es lo mismo que 1 más 4 tercios, y eso es 7 tercios. ¿Sí? Y después tengo, fíjense acá, 0 y 0, y en ambos casos voy a agregarle algo multiplicado por menos un tercio, así que aquí nos queda menos 2 tercios, y acá nos queda menos un tercio. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, estamos casi con el pivoteo, porque solamente nos falta eliminar el 1 que aparece aquí. Y para ello, se fijan, solamente tenemos que tomar la segunda fila y sumársela a la primera. Porque como tengo un 0 acá y un 0 acá, solo voy a afectar esta posición. Entonces acá nos va a quedar un 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 y 0, 0, 3. Mientras que acá nos va a quedar, esta va a quedar igual, menos 4, 2, 1, menos 2 tercios, 1 tercio, menos 1 tercio. Y dijimos que íbamos a sumar la fila 2 y 3. Perdón, 2 y 1. Tengo 7 tercios, y si le agrego menos 2 tercios me queda 5 tercios. Tengo menos 2 tercios, si le agrego un tercio me queda menos un tercio. Y tengo menos un tercio, si le agrego otro menos un tercio me queda menos 2 tercios. Y ahora, si se fijan, al lado izquierdo tengo casi la identidad, por lo tanto, al lado derecho tengo casi las soluciones a los sistemas de ecuaciones que planteamos. Así que ahora todo lo que necesito hacer es multiplicar la primera fila por nada, porque ya tengo un 1, ya está despejada, x1 está despejada en la primera ecuación. Ahora, en la segunda fila, si ustedes se fijan, tengo el menos 1, un menos 1, y yo quiero tener 1, así que voy a multiplicar la segunda fila por menos 1, y la tercera fila la voy a multiplicar por un tercio. Eso equivale a que yo multiplique, fíjense, por esta matriz, lo voy a escribir una vez, 1 menos 1, un tercio. Si nosotros multiplicamos por esta matriz diagonal, esta matriz aumentada, lo que vamos a obtener es lo siguiente, vamos a obtener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y al lado derecho vamos a tener 5 tercios, menos un tercio, menos 2 tercios, este cambio de signo, así que 2 tercios, un tercio, perdón, menos un tercio y un tercio, todos cambian de signo, y por último acá tengo menos 4 tercios, 2 tercios y un tercio. ¿Sí? Y ahora, por juego, veamos cuánto nos da la primera fila, para verificar esta primera fila por esta primera columna debiera dar 1. Como esta primera fila son solo unos, el producto de esta fila con esta columna es sumar. Y fíjense que tengo 5 tercios más 2 tercios, eso nos da 7 tercios, menos 4 tercios nos da 3 tercios, o sea 1. Perfecto. Ahora, esta primera fila, por la segunda columna nos tiene que dar 0.
de nuevo, como esta primera fila son solo unos, multiplicar esta fila por esta columna es simplemente sumar esta columna, y fíjense que tengo menos un tercio, eso me da menos 2 tercios, más 2 tercios, 0, perfecto. Y en el caso de la tercera fila, de nuevo, si yo multiplico, perdón, de la tercera columna, si yo multiplico esta fila por esta columna, de nuevo simplemente sumar y tengo menos 2 tercios más un tercio más un tercio, eso también da 0, ¿sí? Ustedes pueden verificar el resto de los productos, o sea, qué pasa cuando multiplican esta fila por cada una de estas columnas y esta fila por cada una de estas columnas, y lo que deberían obtener es la identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta matriz que encontramos acá es justamente la inversa de la matriz original, ¿sí? Entonces podemos resumirlo escribiendo que 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 0, 2, 1 a la menos 1 no es otra cosa que 5 tercios menos un tercio menos 2 tercios, 2 tercios menos un tercio y menos 4 tercios, 2 tercios, un tercio. ¿Sí? Naturalmente, los otros dos les quedan de ejercicio a ustedes porque realmente esto de encontrar la inversa solo requiere práctica. ¿Sí? Como ustedes vieron, es un proceso es un algoritmo muy claro, bastante simple de seguir, pero requiere ser muy ordenado y muy cuidadoso para no cometer errores que después se arrastran. ¿Sí? Si uno se equivoca en un pivoteo, después arrastra errores durante todo el ejercicio. Entonces, es muy importante aprender a hacerlo bien desde el principio. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No sé qué pasó ahí, alguien se le... Profe, ¿Sí? esto sirve solo con matrices cuadradas, ¿cierto? Es que solo las matrices cuadradas tienen inversa, po. Ah, sí. Y las que no son cuadradas, decimos que solamente tienen por un lado. Tienen inversa por la izquierda o por la derecha, exacto. Pero Eh, tener inversa como tal, que es tener inversa por ambos lados, son las cuadradas, porque son las únicas que estoy seguro que puedo multiplicar en ambos sentidos. ya. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo uno podría saber, como en un proceso corto, si una matriz es invertible o no? Ah, esa es una excelente pregunta, Nicolás. Y la respuesta viene en la siguiente parte del curso, que se llama determinante de una matriz. ¿Ok? Pero prefiero que eso lo veamos en la tarde, porque así la clase no queda tan larga ni tan pesada. Y en la clase de la tarde vamos a estudiar el determinante, y justamente el determinante es una fórmula que acá pueden ver que se ve bastante monstruosa, ¿no? Eh, pero la vamos a entender, y la gracia es que esto es algo que uno puede calcular en las matrices de 2 por 2, de 3 por 3, es un cálculo bastante rápido, y permite inmediatamente determinar si una matriz es invertible o no, porque hay un teorema. Estamos haciendo un avance del próximo episodio, ¿cierto? Hay un teorema que es el teorema 38, que es un teorema que no vamos a demostrar porque se escapa del curso, o de este momento del curso al menos, y dice que una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de cero. Entonces, ¿cuál es el espíritu de lo que les estoy comunicando? Vamos a aprender a calcular determinantes, y si el determinante de la matriz es cero, bueno, sabemos inmediatamente que la matriz no es invertible. ¿Sí? Esa es una condición necesaria y suficiente. Bien. Voy a detener la grabación ahora